Estudiantes, vamos a continuar ahora con nuestra clase de geometría. En la clase anterior vimos lo que eran rectas, segmento de recta, que era un rayo, que eran rectas paralelas, rectas perpendiculares y rectas secantes. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son ángulos. ¿Qué es un ángulo? Decimos que un ángulo es una figura geométrica formada por dos rayos. ¿Por qué decimos rayos? Porque tiene un punto de origen y un punto ilimitado, no tiene límite. Tiene un punto de origen y un sentido ilimitado. Entonces yo digo, dos rayos que tienen el mismo origen. A eso le voy a llamar yo ángulo. ¿Cuáles son los elementos en un ángulo? Tenemos los lados, que vienen a ser los rayos, y el punto de intersección de estos dos rayos que viene a formar el vértice del ángulo. Entonces yo voy a decir el lado OA y el lado OB y el vértice O, que es el punto en que se cortan los dos rayos. ¿Cómo yo voy a nombrar un ángulo? Voy a decir ángulo AOB. También a los ángulos los nombramos por las letras griegas, ¿no? Alfa, beta, gamma, teta, dependiendo del ángulo. Cada letra representa una letra de nuestro alfabeto. El alfabeto griego con respecto al alfabeto nuestro, no es normal. Entonces decimos, yo voy a nombrar mi ángulo, siempre el vértice va a ir en el centro. ¿Por qué? Porque la letra que ve en el centro significa que ese es el origen del ángulo. Ahí se me va a formar mi ángulo. Entonces, magnitud de un ángulo. ¿Qué significa la magnitud? Magnitud es medida. La medida de un ángulo. ¿Con qué medimos un ángulo? Los ángulos siempre se miden con un transportador. El transportador, vamos a colocar nuestra línea base, en este caso vamos a decir en esto, nuestra línea base, vamos a ver que el transportador tiene un punto en el centro, ese punto lo voy a colocar en el origen de mi ángulo y el lado base va a coincidir con la línea que marca también el transportador. Entonces yo voy a medir ahora de aquí hacia arriba cuántos grados se levantó mi ángulo. Voy a ver 10, 20, 30, 40. Este ángulo mide 40 grados. En este caso yo coloco mi centro del transportador, coincido con mi línea base y veo cuánto se levantó mi ángulo. Digo, hasta aquí 90, 100, 110, 120, 130, 132 grados. ¿Ok? Para este caso, que es un ángulo recto, va a coincidir nuestro centro con el ángulo de 90 grados. Es un ángulo perpendicular ahí. Los dos rayos forman el ángulo de 90 grados porque ambos van a ser perpendiculares. Esa es la manera con la que vamos a medir un ángulo. Con un transportador colocamos nuestro origen en el centro del transportador, nuestra base va a ser la línea del transportador y voy a ver cuántos grados se levantó con respecto a al segundo rayo. ¿Ok? Ahora, ¿en qué medimos, en qué unidades medimos los ángulos? Los ángulos se miden en los grados sexagesimales. ¿Ok? Lo vamos a representar siempre por una bolita arriba que significa grado. ¿Cómo se clasifican los ángulos? Los ángulos se clasifican de acuerdo a su medida, de acuerdo a su posición y de acuerdo a la suma. Cuando decimos por su medida, lo vamos a clasificar como ángulo agudo aquellos ángulos que son mayores de 90, pero mayores que 0, pero menores de 90. Alfa va a ser mi ángulo mayor que 0, pero menor que 90. A eso le llamamos los ángulos agudos. El ángulo recto es aquel ángulo que se forma con una medida de 90 grados. ¿Por qué? Porque AB es perpendicular a BC. Al ser perpendiculares van a formar un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel ángulo que es mayor de 90, pero menor que 180. O
sea, un ángulo obtuso va a ser mayor que 90 grados, pero menor que 180 grados. Al ángulo llano le vamos a llamar al ángulo cuyos lados o sus rayos son lados opuestos. El ángulo llano va a ser toda esta abertura de aquí. Este ángulo va a valer ahora 180 grados. ¿Ok? Entonces, continuando, tenemos el ángulo convexo y el ángulo cóncavo. ¿Qué es el ángulo convexo? El ángulo convexo va a ser un ángulo agudo o un ángulo obtuso, porque se va a considerar esta parte interior del ángulo. Se dice que el ángulo obtuso siempre es mayor que 0, pero menor que 180 grados. Contrario al ángulo cóncavo, no vamos a medir la parte interna del ángulo, sino la parte exterior. Esa es la parte cóncava del ángulo. Se dice que este ángulo alfa, que es mi ángulo cóncavo, va a medir, siempre va a ser mayor que 180, pero menor que 360 grados. ¿Ok? Ahora, por suposición, tenemos los ángulos consecutivos y los ángulos adyacentes. La diferencia entre ambos es que uno tiene un mismo lado común y un vértice común. El otro solamente tiene un lado común. El ángulo consecutivo, entonces, vamos a tener un lado común que va a ser BD y un vértice común. Y se van a formar los ángulos de esta manera. ¿Ok? Entonces yo digo mi ángulo alfa, mi ángulo beta. El ángulo ABD estará formado por la suma del ángulo alfa más la suma del ángulo beta. En el ángulo adyacente vamos a tener un lado común, que sería este lado común, que va a formar el ángulo CBA y DBC o CBD. ¿Ok? A eso llamamos ángulos adyacentes. Luego tenemos lo que son los ángulos opuestos por el vértice. Aquí llamamos ángulos opuestos por el vértice. Son los ángulos que se forman al cortarse dos rectas. Al cortarse dos rectas van a formar 4 ángulos. Pero ¿qué pasa con los ángulos opuestos por el vértice? Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por eso decimos que A o C es igual a D o B. Y A o D es igual a C o B. Esos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Por su suma vamos a considerar dos clases, el ángulo complementario y el ángulo suplementario. ¿A qué llamamos ángulos complementarios? Se llaman ángulos complementarios cuando al sumar dos ángulos me forma un ángulo de 90 grados. La suma de los dos ángulos es igual a 90 grados. Son suplementarios cuando al sumar los dos ángulos me dan un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Esa es la parte de conceptos.